cuarentena. Voy a ser breve en la introducción el día de hoy y voy a plantear solamente una pregunta, es lo único que quiero hacer hoy día. ¿Van a seguir las cosas igual? Es decir, ¿se va a seguir tomando decisiones y organizando los beneficios del crecimiento de este país en función de una pequeña minoría o se va a empezar a gobernar para todos los peruanos? Ese es el reto que tenemos en este momento. Y ese reto pasa, entre otros, por la discusión planteada por los más distinguidos economistas como Jorge González Izquierdo en este momento, sobre el destino que deben tener los dineros de Reactiva Perú y el uso que los bancos deben hacer de él. 0.25% les da el Banco Central de Reserva. Y ayer, economistas notables como el señor Oliva han dicho que, conversando con empresarios, le han dicho que le pretenden cobrar el 10%, el 8%. Discúlpenme, ese dinero no es para que los bancos se forren. Es para que la economía peruana vuelva a funcionar lo antes posible. Termino con la pregunta. ¿Van a seguir siendo los grandes intereses, los beneficiarios de la riqueza de este país? ¿O se va a gobernar para todos? Se las dejo ahí. María Antonieta Alba, ministra de Economía y Finanzas, ha tenido la gentileza de acercarse a los estudios exitosa. Ella ya está con nosotros. Ministra, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Justamente para responder a tu pregunta, me gustaría hacer un balance de todas las actividades que se han realizado desde el gobierno. El plan que nosotros tenemos estimado para poder enfrentar el coronavirus, por ahora tiene un monto aproximado de 12 puntos porcentuales del PBI y está dividido en una etapa de contención y en una etapa de reactivación económica. Mientras más rápido salgamos de la etapa de contención, es lo mejor para poder entrar a la parte de reactivación económica y que la economía vuelva a encender sus motores. En la parte de contención es importante que seamos transparentes con algo. Nosotros desde el día 1 hemos priorizado a los ciudadanos. Primero hemos destinado recursos a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y al día siguiente que se aprobó la cuarentena se publicó el bono 380. ¿Qué cosa es el bono 380? Es un esfuerzo sin precedentes para en un primer momento atender a 2.7 millones de peruanos con una asignación por 15 días en ese momento determinada en 380 y obviamente con la ampliación de la cuarentena se van a ampliar los beneficiarios, el monto del beneficio y adicionalmente a eso entendiendo las dificultades en la estructura del mercado laboral porque somos una estructura con una enorme informalidad, lo que se determinó fue atender a lo que llamamos los trabajadores independientes. ¿Cómo va al día de hoy la atención? Solamente para que tengas una idea de los montos entre los dos bonos. Claro, eso es lo que quería preguntarle, ministra, porque digamos, se destinaron fondos y se trazó una meta. Usted dice 2.700.000 hogares, ¿no es cierto? Entiendo que en el caso de los independientes fue cerca de 800.000 el objetivo. ¿Hasta dónde se ha llegado? De acuerdo. En el caso del bono del MIDIS, que fue para población vulnerable, se determinó 2.7 millones de hogares. Al día de hoy se ha avanzado con 2.2 millones de hogares. Eso es casi el 82%. El reto que tenemos para seguir haciendo los pagos, como sabes, un tema también estructural es que no toda la población está bancarizada. Eso también es un reto que tenemos que solucionar como país. Entonces han quedado unas 500.000, 400.000 personas que estamos viendo la forma de cómo se les puede ubicar para que vayan al banco. Y en el caso del bono del trabajador independiente, ahí se ha trabajado con el Banco de la Nación a través de los mecanismos digitales y de los 780.000 hogares ya se ha realizado el depósito a 334.000. Adicionalmente a esto, estos son subsidios directos a las familias. Nosotros también poniendo como centro a las familias, sabemos que las empresas dan empleo. O sea, las empresas tienen que existir porque dan empleo. Y ahí es donde además se ha priorizado toda una línea de intervención para las empresas que incluye un subsidio para la planilla que debemos estar haciendo el depósito a más tardar el lunes. Se ha identificado a todos los trabajadores que ganen menos de 1.500 soles, se les va a pagar el 35% de este monto y se espera que hacia el lunes depositemos más de 600 millones de soles
en las cuentas de las empresas, además de haber hecho otras medidas de alivio tributario. Y es muy importante, sobre todo por tu primera consulta, el mecanismo que hemos desempeñado o sacado para las microempresas. Es un fondo de apoyo empresarial que al día de hoy, de los 300 millones que asignamos para apalancar unos 1.500 millones con el recursos del sector privado, ya se ha atendido a más o menos 13.000 microempresas. Y sobre tu pregunta de Reactiva Perú, es muy importante aclarar a la ciudadanía que acá los bancos son solo un vehículo. ¿De qué se trata esto? Se trata que en este momento de cuarentena las empresas están dejando de tener ingresos, están dejando de tener ventas. Entonces van a tener un problema de acceso al financiamiento, porque además es una situación donde algunas empresas pueden ser riesgosas porque en los últimos meses no han vendido nada. Entonces, ¿qué hacemos? El Banco Central pone la liquidez y el Tesoro Público pone la garantía. Somos como los garantes de estos préstamos. Los bancos son solo vehículos. Yo sí quisiera aclarar esta idea que hay, que son recursos para los bancos. Eso no es exacto. Son recursos para las empresas, para que mantengan su capacidad operativa, para que se mantengan empleos, y los bancos son solo vehículos. Y sobre la discusión de las tasas de interés van a ser fijadas por el Banco Central. Obviamente que, como tú bien señalas, esperamos que sea una tasa baja, dado que es una liquidez. La tasa de interés del Banco Central para repos, para ese instrumento, es 0.5. Luego hay unos costos adicionales de COFIDE y del Tesoro Público, pero como bien dijo el exministro Carlos Oliva, nosotros esperamos que estas tasas de interés sean muy bajas. En el caso de Chile, la tasa de interés nominal es 3.5 y la real es 0, pero es importante que la ciudadanía entienda que el rol de los bancos es ser un mero vehículo. Se ha dicho por ahí que eso es un financiamiento. Claro, pero se trata también, ministra, de que los bancos lo entiendan así, ¿no es cierto? De acuerdo, pero como te digo, Nicolás, las tasas de interés no son libres, las va a definir el Banco Central, y ahí obviamente se va a considerar que es un dinero muy barato dado que está siendo puesto por Es decir, estamos hablando porque tanto Carlos Oliva como Jorge González Izquierdo han dicho que una tasa razonable debería bordear el 2%, considerando que se tiene el aval del Estado y que el BCR les está dando el dinero con el 0.25% a los bancos. Como en el diseño del mecanismo, nosotros hemos dividido responsabilidades, y obviamente esa es una responsabilidad del Banco Central. Yo no quisiera hablar sin tener esa responsabilidad, pero es evidente que la forma como se ha diseñado el programa, como bien señalas, Nicolás, está destinado a que los bancos trasladen estos bajos costos de financiamiento. Y eso es uno de los objetivos del Banco Central en estos días, que va a hacer las definiciones de las tasas de interés. Ahora, ministra, el otro tema ha sido el de la distribución de las canastas de primera necesidad. Y nosotros hemos reportado todos estos días, el día de hoy, desde muy temprano en la mañana, recibo llamadas de gente que está desesperada, ¿no? Por ejemplo, el padre Omar, que es el responsable de Cáritas en la zona sur de Lima, en la zona de Lurín, nos reportaba el hecho de que ellos llegan a algunos lugares a repartir ayuda privada, digamos, o de la Iglesia Católica, y se encuentra con gente que no recibe nada. Y hay quejas con respecto a cómo está funcionando el sistema en los municipios. ¿Cómo va eso? Es decir, porque el instrumento para lo de la canasta son los municipios, ¿no es verdad? De acuerdo, Nicolás. Nosotros, cuando se tomó la decisión de la cuarentena, éramos absolutamente conscientes que iba a ser una decisión difícil, y desde el día 1 quisimos dar soporte a las familias. Como gobierno nacional diseñamos rápidamente, eso sí es importante, que lo que se ha hecho con el bono 380 es un bono que es 6 veces el programa Pensión 65, 4 veces el programa Juntos. Los dos bonos tienen previsto alcanzar a la mitad de los hogares urbanos, y sabiendo que no es suficiente, se está haciendo un esfuerzo por levantar información adicional de hogares vulnerables. Pero en este contexto, dado que nosotros queríamos mayor capilaridad para atender a la ciudadanía, se le dotó de recursos a los gobiernos locales, y es muy importante que también durante este proceso ya se ha concretado el apoyo de la Contraloría. Se aprobó una ley, y además al día de hoy ya se han dotado los primeros 30 millones que ha pedido para poder hacer el monitoreo, y ahí nosotros esperamos mucha responsabilidad de los alcaldes, una lucha frontal contra la corrupción y sobre todo mucho orden. Hay alcaldes que son excelentes ejemplos, que han repartido las canastas en la madrugada, que han
seguido con las indicaciones de la estrategia sanitaria, y eso es lo que esperamos de todos los alcaldes y también de los ciudadanos, porque ese es un problema, una crisis a la que enfrentamos donde todos tenemos un rol. Por eso es que es importante también que los ciudadanos cumplan con las nociones de aislamiento social. Ministra, antes de seguir con los otros temas, ¿el tema venezolano es un tema de agenda particular o se va a tratar a los venezolanos simplemente como personas vulnerables? A ver, una posición que tenemos desde el gobierno es que este tema del coronavirus afecta a todos, sin distinción de tamaño de empresa, empresas grandes, empresas chicas, sin distinción de nacionalidad. El tema de venezolanos están siendo atendidos a través de las Naciones Unidas, se les ha dado kits de alimentación y en algunos casos algunos bonos, pero es importante que entendamos que es un problema que está afectando al mundo, a todos los países, sin distinguir ciudadanía, sin distinguir tamaños de empresa. Por eso es que es importante que las medidas consideren que todos estamos siendo afectados, algunos tenemos más vulnerabilidad que otros, y donde hay más vulnerabilidad, ahí es donde el Estado saca toda la fortaleza para poder apoyar. ¿Y cómo se va a manejar el tema de las AFP y esta controversia que ha surgido entre el Ejecutivo y el Congreso? Ustedes han dicho, o sea, ustedes le han puesto un límite, ¿no es cierto?, de 2.000 soles, ¿no? Para las entregas. Entiendo que se está aumentando el monto, pero el Congreso de la República lo que ha aprobado ya, y ustedes deberían promulgar o en caso contrario observar esta ley que permite retirar hasta 12.900 soles en el marco del 25% de tu fondo, o sea, 25% de los fondos hasta por un máximo de 12.900 soles. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Economía y del gobierno sobre esto, finalmente? Nosotros, como lo hemos dicho en general, nosotros consideramos que no es un buen momento para hacer retiros de las AFPs, pero también entendemos que hay una población que no puede, porque nosotros decimos esta rentabilidad se va a recuperar, porque siempre ha sido así, pero también entendemos que hay población que está pasando por una mala situación en este momento y que no puede esperarse esos 6, 8 meses para la recuperación. En el marco de nuestras facultades, nosotros hemos desarrollado estamos en plena implementación de una serie de medidas. Te comento, son básicamente 3 grupos los que podrían hacer retiros de las cuentas de las AFPs. Primero, las personas que han dejado de aportar hasta el mes pasado. Eso significa personas que quizás han quedado desempleadas en los últimos 6 meses. En una primera medida del gobierno se autorizó a los que habían dejado de aportar en los últimos 6 meses. En el decreto de urgencia que se aprobó ayer, se permite el retiro hasta los que dejaron de aportar en marzo. Ese es un primer grupo. Un segundo grupo tiene que ver con las personas que entren a esta medida de suspensión que se ha aprobado para evitar los despidos. Esas personas también van a poder acceder a un retiro de 2.000 soles. Y un tercer grupo tiene que ver con los trabajadores que ganan menos de 2.400 soles. Al final, más o menos, cuando sumamos estos 3 grupos, aproximadamente 5 millones de personas van a poder retirar los fondos. Sobre la medida del Congreso, como lo ha dicho el Premier, está en evaluación. En estos momentos estamos totalmente concentrados en dar soporte a las familias y a las empresas durante este periodo difícil de la cuarentena. Ahora, igual tienen ustedes un plazo límite para hacerlo, ¿no es cierto?, que son los que manda la ley. En algún momento, por lo que entiendo hasta ahora, la respuesta del gobierno es no, es decir, van a observar el proyecto del 25%. Nicolás, lo estamos analizando, estamos dentro del plazo y en su debido momento, lo que sí es importante, independientemente de esta diferencia inicial que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que hay un gran consenso en que tenemos que reformar el sistema de pensiones. Lo que le llamamos un sistema de pensiones no está garantizando pensiones, por eso hay que hacer reformas muy grandes, no solamente en el sistema privado, sino también en el sistema público. El sistema público, quizás una de las mayores críticas que hay es que se tienen que tener 20 años de aportes, ¿no? Si tú llegas a 19 años con 8 meses, no accedes a la pensión. Entonces, lo importante, creo, el gran consenso, y ahí es donde tenemos que trabajar de la mano todos los poderes del Estado, es con la apuesta de la reforma del sistema. Claro, pero ¿eso qué significaría? ¿Que se va a modificar la regla? O sea, porque, digamos, una cosa es la reforma
que es algo que hay que discutir y que tiene que ser integral, está claro, y otras son las urgencias. Entonces hablamos mucho de las AFP, pero prácticamente no hemos estado hablando de la condición precarísima en la que están los jubilados de la ONP. De acuerdo, O sea, Nicolás. ¿qué medidas específicas se van a tomar con respecto a ellos? En el caso de la reforma que se está planteando del sistema de pensiones, es importante, como tú dices, que esta reforma tenga algunos consensos por el enorme, durante la primera etapa de implementación, tienen un costo fiscal que enfrentarse. En el caso específico de los jubilados de la ONP, se evalúa anualmente incrementos en el nivel mínimo de las pensiones. Ahora, como te digo, nuestra agenda o nuestra principal preocupación está en atender la emergencia, pero nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas ya venimos trabajando desde el año pasado por una ley que se aprobó en el Congreso donde nos dio la responsabilidad de emitir un informe que en su momento será totalmente presentado para poder difundirlo, ¿no? Eso es parte de la propuesta de reforma que se está hablando, que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ministra, y sobre el tema tributario, porque, es decir, lo que están enfrentando las empresas no es solamente el que muchísimas de ellas, y cuando ve el informe del Instituto Nacional de Informática sobre el empleo en Lima, se da cuenta rápidamente que la mayor parte del empleo está concentrado en servicios y comercio, es decir, gente que si no trabaja no tiene ingresos y por lo tanto no hay dinero para los alquileres, y eso plantea un problema. No hay dinero, aparte del tema de los honorarios, ¿no es cierto? Donde la medida extrema se supone que es la suspensión laboral perfecta, esta de la que habla la ley vigente. Pero ¿cómo se van a enfrentar temas como este? Uno, el de los alquileres, y dos, el de las obligaciones tributarias, que son dos agobios para empresas que hoy tienen obligaciones y no tienen cómo honrarlas. Sí, Nicolás, en el caso de nosotros, nuestras primeras reacciones las hicimos con algunas medidas para las cuales no requeriríamos marco de ley. En estas medidas iniciales que tomamos se determinó la prórroga de la declaración anual del impuesto a la renta para personas naturales y para empresas que llegaran hasta 21 millones. Esa prórroga tiene un valor de 2.000 millones de soles. Además, se ha hecho una prórroga de la declaración mensual de impuestos de febrero, marzo y abril con un monto de 7.844 millones. Lo que hemos hecho de prórrogas de pago de impuestos hasta ahora son por encima de los 10.000 millones de soles. Además, hemos pedido facultades delegadas, estamos trabajando proyectos de decretos legislativos para, por ejemplo, poder entrar en un esquema de fraccionamiento de deudas a menores intereses. Pero contestando un poco tu pregunta, nosotros sabemos que casi el 70% del mercado laboral es informal, es considerado los independientes. Ahí lo que hemos hecho es dar este bono a 700.000 trabajadores y además lo que estamos haciendo ahora, hay una propuesta muy interesante que es el Fondo de Apoyo Empresarial, que es justamente un mecanismo para que las MIPES accedan a financiamiento. Es importante mencionar que en el caso de las MIPES, las diferencias, la economía familiar y la economía de la empresa están muy de la mano. Así que estos bonos que hemos diseñado, el bono del MIDIS, el bono del Ministerio de Trabajo, están directamente relacionados a atender personas vulnerables. Pero de todas maneras, tenemos facultades delegadas, sabemos que hay algunos sectores, por ejemplo, el caso del sector turismo, es el sector que se ha visto afectado primero y el último sector que va a recuperarse. Más gravemente, sí, claro. Entonces, en el marco de las facultades se han pedido también facultades delegadas para poder diseñar un paquete para reactivar estos sectores y obviamente la parte tributaria se está considerando. Esto se habla con los sectores, en este caso el Mincetur, y de esta manera ya estamos trabajando en algunos paquetes que incluya mecanismos de financiamiento, algunos subsidios y algunos beneficios tributarios. Ministra, con respecto a las urgencias para atender la epidemia, es decir, no tenemos la prueba, ha sido muy cruda Pilar Macetti en Arequipa el otro día, ¿no es cierto? O sea, no hay los equipos de protección, no hay mascarillas, no hay la cantidad suficiente de unidades de cuidados intensivos de respiradores, es decir, no existen todas las pruebas. Es decir, lo que está ocurriendo en esos términos tiene que ver no con la falta de recursos, sino con la crisis que se ha generado de abastecimiento. Es decir, no es un problema de plata el que se está planteado con respecto a este tema.
Nicolás, los problemas que hay con los servicios públicos de salud son problemas que hay de décadas y el gobierno del presidente Vizcarra le nombró a este año el año de la universalización de la salud como una apuesta contundente para mejorar este problema que tenemos de décadas. Este problema estructural no lo vamos a resolver un día para otro, lo que sí podemos es trabajar 24/7, que es lo que estamos haciendo, para poder mejorar la capacidad del sistema de salud. Como parte de la estrategia, justamente lo que mencionas de abastecimiento, desde el inicio, para poder multiplicar esta capacidad para atender, para adquirir test, la estrategia del gobierno ha sido trabajar con 4 unidades de compras especializadas e importantes. Eso fue parte de la estrategia. El tema de las pruebas se le dio a Perú Compras. Al día de hoy somos uno de los países de la región con la mayor cantidad de pruebas realizadas, aproximadamente 100.000 pruebas, y ahí tenemos una meta muy ambiciosa de tomar casi más de 10.000 pruebas diarias, y en eso estamos trabajando. Otra unidad de compra se le dio a Salud la tarea de poder habilitar la vía panamericana, no solamente para personas de salud, sino en general, para los servicios de salud. La primera meta fue 900 camas, pero la vía panamericana podría llegar a 3.000 camas. Luego se creó una unidad ejecutora para el hospital de ATE Vitarte. El hospital de ATE va a ser destinado totalmente a cuidados intensivos y finalmente a la reconstrucción con cambios, que como sabes en la cartera de la reconstrucción con cambios había que hacer hospitales, entonces esa unidad ejecutora había tenido ya algunas experiencias con proveedores de salud, a ellos se le encargó la compra también de equipamiento. Entonces, siendo absolutamente conscientes de las enormes brechas que tiene el sector, la estrategia ha sido reaccionar rápido. ¿Y cómo hemos reaccionado rápido? Uno, no escatimando en los recursos, como bien lo dices. Eso no es un tema de plata, sino es un tema de la capacidad de respuesta. Entonces, lo que hemos hecho como gobierno para mejorar significativamente la capacidad de respuesta es habilitar 4 grandes unidades de compra, además del Ministerio de Salud y además de los gobiernos regionales. Es una situación difícil. Ministra, sí, sí me llega, yo sé que usted tiene que ir a la reunión de los ministros, y por eso quiero aprovechar el tiempo que la tenemos. Me escriben y me dicen qué va a pasar con los alquileres. En España, por ejemplo, se ha establecido una regulación según la cual hace una diferencia entre las personas que tienen un solo local de alquiler y aquellos que tienen el alquiler como negocio, ¿no es cierto? Y hacen diferenciaciones y se refieren no solo a las empresas, sino a las personas particulares, ¿no es cierto? A los alquileres para vivienda. Sí. ¿Qué se ha discutido sobre el tema de los alquileres? ¿Qué ideas hay sobre este tema? Tenemos, creo yo, tres temas, ¿no? El primero es el tema de la informalidad. No tenemos, estos son ingresos que no necesariamente se registran. Si nosotros pudiéramos rápidamente sacar de la SUNAT el pago de los impuestos por alquileres, sería mucho más fácil. Entonces ese es un primer tema que hay, es el tema que no existe una base de datos totalmente consolidada debido al tema, un tema estructural de nuestra economía, que es la informalidad. Eso también ha afectado de cierta manera nuestra capacidad para poder entregar rápidamente los bonos, y ese es un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con el tema de que es un arreglo entre privados. Ahí creo que hay que ser muy prudentes cuando el Estado interviene entre arreglos entre privados. Yo sé que son situaciones excepcionales, pero hay que ser prudentes con estas, cuando nosotros como Estado intervenimos en la mitad de un arreglo entre privados. Por eso es que tenemos que ser bastante prudentes. Y un tercer tema a considerar tiene que ver con, así como hay familias que gastan por alquileres, hay otras familias cuyos ingresos vienen por alquileres. Entonces también hay que tomar en consideración el tema de la cadena de pagos acá. De repente, y justamente el hecho que no tengamos esta data consolidada, nos es difícil tomar decisiones rápidas, pero sí es importante, sobre todo este último concepto, lo que para algunas familias son gastos, para otras familias son ingresos. Y eso es algo también importante que tenemos que considerar. Yo sé que esto es una competencia que implica al Ministerio de Educación, pero hemos recibido llamadas de muchos padres de familia que dicen, tenemos que pagar las pensiones, pero no estamos recibiendo el servicio educativo, porque incluso en aquellos donde se está haciendo uso de los sistemas online, estos no son, digamos, no completan los objetivos de cada mes o de cada periodo. ¿No es cierto? ¿Qué se va a hacer sobre ese tema?
sobre el pago de las pensiones escolares en los colegios privados? Ahí efectivamente es un tema que compete al Ministerio de Educación, pero ya hemos tenido unas primeras reuniones de trabajo. Lo que es importante para nosotros es que los niños no pierdan el año escolar o no pierdan estos meses. Como sabes, en el país tenemos enormes brechas de comprensión lectora, de razonamiento matemático, y la idea es que el Ministerio de Educación está desarrollando una serie de esfuerzos para poder llegar a todos los niños. A mí me gustaría que el ministro de Educación, que está ya evaluando una serie de propuestas, cuando ya estén cerradas, él mismo las presente, pero para que la ciudadanía quede tranquila, es una problemática que estamos evaluando en ciudades como Lima. Un gran porcentaje de la matrícula va a colegios privados. Entonces está en la agenda, lo estamos evaluando, y eso quiero que la ciudadanía tenga esa tranquilidad si se ha detectado ese problema, y el ministro de Educación, cuando esté cerrada la parte técnica, dará los anuncios de las medidas. Ministra, me preguntan por el FONAVI. ¿Qué va a pasar con la gente que está esperando porque también en este momento significaría, digamos, un auxilio para muchísima gente, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay una lista acotada de personas que todavía no ha cobrado. Ahí lo que vamos a pedir es que se contacten con ellas para que sepan que tienen este pago pendiente. Y también tenemos un mandato de Tribunal Constitucional de presentar un proyecto de ley que revise la fórmula. Estamos trabajando en eso y será presentado oportunamente al Congreso, pero sí quiero trasladar a la ciudadanía, porque yo entiendo que estos pedidos específicos al final del día son una gran preocupación de la ciudadanía por cómo va a mantenerse en estos días. Ahí, como gobierno, estamos desarrollando todos los esfuerzos que están a nuestro alcance y hemos atendido a la mitad de los hogares urbanos con el bono, y estamos evaluando ampliaciones de este mecanismo que ya el presidente de la República anunciará cuando hayan sido aprobados. Ahora, para terminar, ministra, porque entiendo que usted tiene que salir. Esta crisis del coronavirus, porque usted ha hablado de dos etapas, ¿no es cierto? La primera, que es que de alguna manera ilustra la canción esta del dúo dinámico Resistiré, que es en lo que estamos, ¿no es cierto? En el momento de resistencia, de contención, en todos los sentidos. Pero de ahí hay que entrar hacia un futuro que va a ser definitivamente distinto a lo que hemos vivido hasta hoy. Entonces, la interrogante es esta. Ustedes ya están trabajando en un plan, por ejemplo, un plan nacional de obras públicas que podría ser extraordinariamente reactivador de la economía en un país, sobre todo, donde lo que se ha puesto en evidencia ahora con la crisis del coronavirus es que hay millones de peruanos que no tienen agua y alcantarillado, que los colegios y los hospitales, sobre todo los hospitales ahora por la urgencia, requieren una intervención de infraestructura urgente, y ni hablar de cómo estamos en carreteras, de conectividad, la falta de fibra óptica, de antenas. Es decir, somos un país por construir. Eso va a ser un eje de la estrategia de lo que usted ha definido como la reactivación. Sí, Nicolás, nosotros hemos pedido facultades delegadas, y en el marco de estas facultades se han pedido también facultades para la reactivación de algunos sectores. Estamos trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas, como bien dices, en un plan para dinamizar rápidamente la inversión pública. Obviamente, Nicolás, siempre es importante, eso siempre lo decimos, que la estrategia sanitaria va de la mano de la estrategia económica. Entonces, definitivamente, la forma como vamos a ir prendiendo los motores de la economía tiene que ser bastante coordinada con la parte sanitaria, pero ya estamos trabajando en el marco de las facultades que nos han delegado en planes reactivadores de inversión pública, también de inversión privada y también de reconstrucción de algunos sectores, porque hay algunos sectores que están muy golpeados, como el turismo, que básicamente, antes que una reactivación, vamos a tener que hablar de una reconstrucción del sector. Antes de terminar, Nicolás. Por supuesto. Efectivamente, sí. me tengo que ir a Consejo de Ministros, pero yo quisiera hablar con el ciudadano, decirles que como gobierno sabemos perfectamente que es una situación difícil, pero también sabemos que los peruanos somos emprendedores, tenemos mucha fortaleza, y ese es el momento de sacarla, que trabajemos todos juntos. Como gobierno no vamos a escatimar en los esfuerzos que sean necesarios para salir adelante. Y como siempre digo, ¿no? Yo tenía un profesor en la Universidad Percy Cayo, que era un discípulo de Basadre, que siempre decía,
el Perú ha tenido muchos problemas, pero siempre con las grandes oportunidades que también tiene, sale adelante. Ese es un poco el mensaje que quiero dejar a los ciudadanos, una situación difícil, pero siempre, como la historia del Perú lo dice, nosotros podemos salir adelante y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por el espacio, Nicolás. No, muchas gracias, ministro. Una pregunta personal, final. En algún momento usted dijo que su sueño, como cuando era estudiante, era a los 45 años ser directora de presupuesto. Tiene usted 35, 36, es ministra de Economía y en medio de una situación que más allá de cualquier otra consideración significa un enorme reto personal. Sí. Yo me imagino que esto la está impactando. O sea, tiene usted en sus hombros, en sus espaldas, la responsabilidad sobre la vida y el bienestar de muchísima gente, ministra. Ahí es algo que no se dice mucho, a veces yo soy la cara, pero en realidad yo no podría hacer todo lo que estoy haciendo sin el equipo talentoso que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas, 2 viceministros, todo un equipo de Secretaría General, más de 10 directores generales estamos trabajando. Eso sí es importante, a veces a mí se me ve la cara, pero detrás de mí hay un equipo de peruanos muy comprometidos con el desarrollo del país, que sabemos que en este momento de mayor crisis tenemos que dar la talla, tenemos que estar a la altura del reto. Por eso trabajamos incansablemente, sabemos que van a haber errores, pero lo que tenemos que hacer ahí es levantarnos y seguir adelante. Yo aprovecho este espacio para agradecerle a todo el personal del Ministerio de Economía y Finanzas. Este fin de semana de Semana Santa por Reactiva Perú hemos tenido reuniones casi todos los días con el Banco Central, con la Superintendencia de Banca y Seguros. Yo quisiera aprovechar este espacio para agradecer a todos los funcionarios públicos que vienen trabajando para sacar adelante ese plan económico. Muchas gracias, ministra, muy gentil. Gracias, Nicolás. Por esta entrevista. María Antonieta Alba, ministra de Economía y Finanzas, ha estado con nosotros y sorprende, ¿no? Es una persona extraordinariamente joven para el cargo y para la responsabilidad que tiene que afrontar, pero no se amilana, tiene respuestas para todo. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio.